Bienvenidos a Tom's Grill and Kitchen. Hoy les voy a enseñar paso a paso cómo hacer una hamburguesa espectacular. Carne jugosa, ingredientes de primera y todo lo necesario y todo el conocimiento para poder competir con cualquier hamburguesería de gourmet. Así que mejor no me extiendo más y vamos a cocinar. El primer paso será preparar nuestro sazonador conocido como SPG. Básicamente sal, pimienta y ajo. Utilizaremos una combinación de especias adicionales que dará como resultado un sazonador único y lleno de sabor. Como pudieron ver, en la primera fila tenemos 35 gramos de sal, 22 gramos de paprika dulce, 18 gramos de pimienta negra molida, mientras que en la segunda fila tenemos 1 gramo de chile en hojuelas, 5 gramos de azúcar, 12 gramos de ajo granulado, 2 gramos de comino molido, seguimos con 1 gramo de mejorana seca y finalmente 1 gramo de cebolla granulada. Continuamos agregando todos los ingredientes mencionados en el recipiente hasta completar nuestro sazonador. Lo mejor de esta receta es que utiliza ingredientes muy fáciles de conseguir. La mayoría probablemente ya los tengas en tu cocina y si no es así, puedes encontrarlos sin problema en cualquier supermercado. Además, este es un sazonador que se puede utilizar para varias preparaciones. Aunque hoy lo utilizamos para preparar hamburguesas, también queda increíble en carnes de vacuno, pollo y también cerdo. La idea de esta mezcla es conseguir un sazonador equilibrado, que realce el sabor natural de la carne sin opacarlo. Tendrás un toque de ajo, un ligero dulzor, un picor muy suave y un aroma que hará que todas tus preparaciones sepan mucho mejor. Una vez que todos los ingredientes estén dentro del recipiente, los cerramos muy bien y agitamos durante unos 30 segundos o hasta que todas las especies queden perfectamente distribuidas y obtengamos una mezcla completamente homogénea. Procedemos a abrir el recipiente para verificar si quedó todo bien incorporado y fíjate en el resultado, todas las especias quedaron perfectamente integradas. Ya con el sazonador listo, lo pasamos a un frasco limpio y completamente seco para conservar mejor su aroma y sus propiedades. Lo importante aquí es que el sazonador termine dentro del frasco y no en la mesa. Solo un poco más. Y ya está. Miren nada más cómo quedó. Espectacular. Continuamos utilizando una pesa para medir la mantequilla hasta llegar a 70 gramos. La cortamos en trozos y vamos agregando poco a poco al recipiente. No te preocupes si te pasas, ya que no interferirá directamente con la receta. Ya tenemos 62 gramos. Y ya está, perfecto. Una vez pesada la mantequilla, ponemos a hervir un poco de agua. Esto lo necesitamos para poder derretir la mantequilla a baño María lentamente y así evitamos cocinarla. La revolvemos un poquito y la dejamos tranquilamente mientras seguimos haciendo los otros pasos. Ahora sí, vamos con la salsa. Comenzamos agregando la mayonesa de tu preferencia al recipiente. Necesitamos aproximadamente 90 gramos, así que si te pasas un poquito, no pasa nada. Vamos completando la cantidad. Seguimos con 40 gramos de mostaza. 40 gramos de ketchup.
3 gramos de azúcar, un gramo de ajo granulado, mezclamos muy bien hasta obtener una salsa completamente homogénea. Mira ese color. Esa textura cremosa y ese tono anaranjado son exactamente lo que buscamos para una salsa perfecta. En un plato colocamos 2 hojas de lechuga fresca para ocuparlas más tarde. El siguiente paso será cortar nuestros pepinillos. Yo personalmente prefiero utilizar pepinillos pequeños. Y tú me vas a preguntar, oye Tomás, ¿cuál es la razón de esto? La razón es porque son más crujientes, tienen un sabor más intenso y prácticamente no tienen semillas. Además sueltan menos agua, por lo que quedan mucho mejor en esta preparación. Ahora, si prefieres utilizar los más grandes, tampoco hay problema. Es cosa de gustos. Tú sabes, esto es lo lindo de la gastronomía. Tú puedes adaptar cualquier receta a tus gustos personales. Con esto listo, vamos a cortar el tomate en rodajas. Lo ideal es que no sean muy gruesas, para que la hamburguesa sea más fácil de comer y todos los ingredientes se mantengan en su lugar. Vamos con uno de los ingredientes clave en nuestra receta, el tocino. En esta ocasión utilizaremos 5 tiras. Las apilamos una sobre otra y realizamos un corte a lo largo. Luego giramos las tiras y las cortamos en sentido contrario hasta obtener pequeños cubos. Llegó una de mis partes favoritas de toda la receta: preparar la carne para las hamburguesas. Básicamente, este paso es el protagonista de todo el video, así que vamos a comenzar. Lo primero que haremos será tomar un huevo, separar la yema de la clara y reservar la yema en un pocillo. A continuación, colocamos 400 gramos de carne molida en un bowl, agregamos la yema, tomamos el sazonador que preparamos previamente y lo agitamos bien para distribuir todas las especias de manera uniforme. Luego incorporamos 4 gramos a la carne. Mucho cuidado en este paso. Puede parecer poca cantidad, pero nuestro sazonador tiene un sabor muy concentrado. Así que con 4 gramos es más que suficiente para conseguir una hamburguesa llena de sabor sin opacar el resto de los ingredientes. Hasta aquí todo va perfecto. Llegó el momento de mezclar muy bien todos los ingredientes hasta que queden completamente incorporados a la carne. Otro dato muy importante es que la carne tenga al menos un 20% de grasa, ya que esta será la encargada de aportar gran parte del sabor y la jugosidad a nuestra hamburguesa. Créeme, este pequeño detalle marca una gran diferencia en el resultado final. Ya es momento de cortar la cebolla. Hacemos un primer corte por la mitad para luego apoyarla por el lado del corte y así proceder a cortarla en plumas finas.
Yo la voy a reservar en un plato, pero tú puedes ponerla directamente al sartén. Solo mira esta joyita. Aquí podemos ver todos los ingredientes listos para el armado de nuestra hamburguesa. Y fíjate en la mantequilla, cómo se encuentra ya totalmente derretida, lista para lo que se viene. Esta es la parte cuando me empieza a dar mucha hambre. Es hora de prender la cocina. A fuego medio alto colocamos un poco de aceite y agregamos toda la cebolla que picamos. La dejamos unos 10 minutos revolviendo constantemente, revisando que no se nos queme. Agregamos un poco de sal y seguimos revolviendo. Cuando la cebolla alcance este bonito color dorado, bajamos el fuego a medio bajo y la dejamos cocinar lentamente mientras seguimos con el resto de la receta. Con el sartén a fuego alto y sin una gota de aceite, agregamos el tocino cortado en cubos. La idea es cocinarlo hasta que quede bien crujiente y libere toda su grasa. Y créeme, esa grasa es puro oro líquido. Será la encargada de darle un sabor increíble a nuestras hamburguesas. Lo vamos separando con la ayuda de 2 cucharas y revolvemos constantemente para que no se nos queme. Unos minutos más y mira cómo quedó esto. Simplemente impresionante. Retiramos del sartén el tocino y lo dejamos reservado en un pocillo. Para darle forma a la carne, yo solo utilizaré la parte del molde de mi prensa para hamburguesas. ¿Y sabes por qué? Simplemente porque no es recomendable comprimir la carne en exceso, ya que pierde jugosidad y tiende a encogerse más durante la cocción. Si no tienes un molde o una prensa para hamburguesas, no te preocupes, puedes darle forma perfectamente con tus propias manos y el resultado será exactamente el mismo. Y llevamos nuestras hamburguesas al mismo sartén donde freímos el tocino. Vamos a aprovechar toda esa grasita que soltó para impregnar de aún más sabor nuestra preparación. Las dejamos cocinar durante aproximadamente 3 minutos sin moverlas ni tocarlas a temperatura media alta. Y recuerda revisar la cebolla de vez en cuando. Cocinarla con paciencia marca una gran diferencia en el resultado final. Pasados los 3 minutos, damos vuelta a las hamburguesas y agregamos por encima la mantequilla previamente derretida. Seguida de una pizca de sal,
Las dejamos cocinar por otros 3 minutos. Cumplido este tiempo, le damos otra vuelta y repetimos el mismo procedimiento. Un poco más de mantequilla y otra pizca de sal para ambas hamburguesas. Esta vez solo las cocinaremos durante 1 minuto a fuego medio. Transcurrido ese minuto, llega el momento de darles la última vuelta. Las dejaremos cocinar 3 minutos más y sobre cada una colocaremos una lámina de queso cheddar y una lámina de queso gouda. Último paso con la cocina. Vamos a tomar una de las mitades del pan y le untaremos una fina capa de mantequilla. Luego la llevamos a un sartén a fuego medio alto. Procura que el sartén ya esté bien caliente antes de colocar el pan, ya que esto permitirá formar una costra dorada y crujiente, que es precisamente lo que andamos buscando. El tiempo para el dorado del pan depende 100% de la potencia de tu cocina, por lo que te recomiendo ir revisando constantemente hasta lograr un resultado como este. A medida de que los panes estén listos, vamos agregando las otras mitades repitiendo el mismo procedimiento. Tiempo cumplido de las hamburguesas. Apagamos el fuego inmediatamente y tapamos para que repose y no pierda calor. Agregamos la última mitad y ya está. Y con todo listo, llegó el momento que todos estamos esperando. Es hora de juntar todos estos sabores y crear algo simplemente espectacular. Comenzamos agregando a la base del pan 2 cucharaditas bien abundantes de nuestra salsa casera. Esto es para una persona normal, pero si eres como yo, puedes ponerle aún más. Incluso más adelante puedes untar la hamburguesa directamente en la salsa. Nunca será demasiado. Continuamos con la cebolla caramelizada, repartiendo la misma cantidad en cada hamburguesa. Encima agregamos el tocino bien crujiente.
agregamos otra lámina de queso cheddar y otra de Gouda. Ponemos por encima nuestras hamburguesas y mira la pinta que está tomando esto. Si tan solo pudieran sentir el aroma, de verdad huele absolutamente increíble. Seguimos con el pepinillo. Aquí es donde los gustos se dividen. A mí personalmente me encantan, pero si no te gustan, simplemente sáltate este paso. Colocamos uno al lado del otro para cubrir toda la superficie. Agregamos la lechuga fresca. Ponemos encima el tomate. Tomamos la tapa y agregamos 2 cucharaditas más de la salsa. Finalmente tapamos. Voy a agregar un palito para mantener firme esta monstruosidad. Y a esta otra, 2 palitos para poder cortarla y así poder mostrarles el resultado. Este es el aspecto que estábamos buscando. Simplemente brutal. Ahora voy a cortar para que podamos ver cómo quedó la cosa por dentro. Mira esto, absolutamente perfecta. Tenemos una carne bien cocida, pero totalmente jugosa. Una auténtica delicia. ¿Estamos listos por fin? Vamos a probar esta maravilla. Vamos a ver. Ni les explico. Esto está maravilloso. La verdad que esto es una maravilla. Cada ingrediente de esta hamburguesa le aporta un sabor pero maravilloso. La doble capa de queso que le pusimos, el pepinillo, el tomate, la lechuga fresca, el tocino, sensacional. A ver, me van a disculpar, pero realmente se nota mucho el sazón que le pusimos a la hamburguesa. Muy buena la hamburguesa. Van a brillar en cualquier lado donde la hagan. Miren esta belleza. Es una locura. Una explosión de sabor esto. Bueno, gracias por apoyarme en mi primer video. Voy a ir subiendo videos regularmente, idealmente cada semana, dentro de lo que se pueda. No se olviden de apoyarme suscribiéndose a mi canal para poder estar atentos a cualquier videito que suba nuevamente. Y eso fue todo por el día de hoy. Nos vemos en la próxima.